15 años después de que hija de un político desapareciera en Oaxaca, albañil encuentra esto en un muro. Capítulo 1. La desaparición. 19 de junio de 1996. Oaxaca de Juárez marca un antes y un después en la familia Robles, cuando su hija mayor, de apenas 21 años, abandona por última vez la casa familiar ubicada en el exclusivo barrio de Xochimilco. Mariana Robles había heredado los ojos verdes de su madre y la determinación férrea de su padre, el diputado local Ricardo Robles Mendoza, figura conocida en los círculos políticos oaxaqueños desde principios de los 80. Esa tarde de junio, mientras el calor húmedo se pegaba a las paredes de adobe del centro histórico, Mariana se preparaba meticulosamente frente al espejo de su habitación. El vestido azul marino que había elegido contrastaba con su piel morena clara, y sus manos temblaron ligeramente al aplicarse el labial rojo que siempre llevaba en ocasiones especiales. La joven estudiaba antropología en la Universidad Autónoma Benito Juárez y había desarrollado un interés genuino por las tradiciones zapotecas de la región. Esa noche asistiría a la inauguración de una exposición sobre textiles prehispánicos en el Museo de las Culturas de Oaxaca, un evento al que había sido invitada por el director de la institución, quien conocía su trabajo académico. Su madre, Elena Vázquez, la observó desde el marco de la puerta mientras terminaba de arreglarse. «¿Necesitas que te lleve, mija?», preguntó con esa mezcla de cariño y preocupación que solo las madres saben dosificar. Mariana negó con la cabeza, sonriendo. «Miguel pasará por mí a las 7», respondió refiriéndose a Miguel Hernández, un compañero de universidad con quien mantenía una relación sentimental desde hacía 8 meses. El aire de la tarde transportaba el aroma característico de Oaxaca, una mezcla de copal quemado, tortillas recién hechas y la tierra húmeda después de la lluvia vespertina. Las calles empedradas del centro histórico brillaban bajo la luz dorada del atardecer, y los vendedores ambulantes comenzaban a recoger sus puestos, mientras los restaurantes y bares se preparaban para recibir a los turistas y locales que buscarían entretenimiento nocturno. Miguel llegó puntual, como siempre. Su tsuru blanco, de 1994, contrastaba con los colores vivos de las fachadas coloniales. Era un joven serio, de complexión delgada, estudiante de último semestre de historia, con aspiraciones de convertirse en investigador. Su familia provenía de clase media trabajadora, muy diferente al estatus social de los Robles. Pero Mariana había aprendido a valorar su autenticidad por encima de las convenciones sociales que rodeaban su apellido. La exposición se desarrolló sin contratiempos. Mariana circuló entre las vitrinas con la fascinación propia de quien encuentra en cada pieza una historia por descubrir. Conversó con varios académicos, tomó notas en su libreta de cuero marrón y fotografió algunos textiles con la cámara desechable que siempre llevaba consigo. Miguel la observaba con admiración, consciente de que la pasión de Mariana por la cultura oaxaqueña era genuina, no un capricho de niña rica. Alrededor de las 10:30 de la noche, la pareja decidió caminar por el andador turístico. Las luces amarillas de los faroles coloniales creaban un ambiente romántico, y el sonido lejano de una marimba se filtraba desde uno de los bares cercanos. Mariana propuso tomar un café en el Portal de Clavería, uno de sus lugares favoritos, donde solían sentarse a conversar durante horas. Fue en ese momento cuando todo cambió. Mientras caminaban por la calle de Macedonio Alcalá, una camioneta oscura se detuvo junto a ellos. Miguel recordaría después que el motor tenía un sonido particular, como si necesitara reparación. 2 hombres descendieron del vehículo. Uno de ellos, alto y corpulento, se dirigió directamente a Mariana. «Señorita Robles, necesitamos que nos acompañe», dijo con voz firme pero sin gritar. Miguel intentó interponer su cuerpo entre Mariana y los desconocidos. «¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren?», preguntó con una mezcla de confusión y miedo creciente. El segundo hombre,
más bajo pero de aspecto intimidante, le puso una mano en el hombro. «Tranquilo, chamaco, esto no es contigo». Mariana, por su parte, parecía reconocer a uno de los individuos, aunque su rostro mostraba más sorpresa que miedo. «¿Qué está pasando? ¿Mi papá sabe de esto?», preguntó con voz temblorosa. El hombre alto la tomó del brazo con firmeza, pero sin violencia aparente. «Todo va a estar bien, señorita. Solo necesitamos hablar con usted». En cuestión de segundos, Mariana fue conducida hacia la camioneta. Miguel intentó seguirlos, pero el segundo hombre lo detuvo con una frase que quedaría grabada en su memoria para siempre. «Si sabes lo que te conviene, olvida que esto pasó. Hay cosas que un estudiante como tú no puede entender». La camioneta se perdió en la oscuridad de las calles oaxaqueñas, llevándose consigo a Mariana Robles y dejando atrás a un Miguel paralizado por la impotencia y el terror. El silencio de esa noche de junio se volvería ensordecedor para quienes amaban a la joven, y el eco de su ausencia resonaría durante los siguientes 15 años en cada rincón de una ciudad que aprendería a callar ante el peso de los secretos políticos. La última imagen que Miguel conservaría de Mariana sería la de sus ojos verdes mirándolo por la ventana trasera de la camioneta. No con pánico, sino con una expresión que él interpretaría como una silenciosa disculpa por algo que ella misma no comprendía. El amanecer del 20 de junio de 1996 llegó a la casa de los Robles, con una normalidad engañosa que se desmoronaría en cuestión de minutos. Elena Vázquez despertó como todos los días a las 6 de la mañana para preparar el café. Su rutina matutina incluía revisar que Mariana hubiera llegado a salvo la noche anterior, pero al abrir la puerta de su habitación encontró la cama intacta. El vestido que había usado el día anterior colgaba pulcramente del respaldo de la silla, pero su hija no había regresado a casa. La primera reacción de Elena fue la negación. Mariana era una joven responsable que jamás se había quedado fuera sin avisar. Llamó inmediatamente a la casa de Miguel, donde la madre del joven le confirmó que él tampoco había llegado. «Debe haber una explicación», se repetía Elena mientras marcaba una y otra vez el número de teléfono del novio de su hija. Miguel apareció en la residencia de los Robles a las 7:30 de la mañana. Su aspecto desaliñado y el temblor en sus manos delataban que no había dormido. Cuando Elena abrió la puerta, las primeras palabras del joven fueron: «Señora Elena, tenemos que llamar a la policía. Se llevaron a Mariana». Ricardo Robles, que se preparaba para una sesión legislativa importante, bajó las escaleras al escuchar la agitación en la planta baja. Su presencia imponente llenó la sala cuando Miguel le relató con voz entrecortada los eventos de la noche anterior. El político escuchó en silencio, con el rostro cada vez más tenso, hasta que el joven terminó su relato. «¿Estás seguro de que dijeron mi apellido?», preguntó Ricardo con una frialdad que sorprendió tanto a Miguel como a su esposa. «Sí, señor, dijeron, señorita Robles, y preguntaron si usted sabía», respondió Miguel. Ricardo caminó hacia la ventana, observando la calle con una expresión que Elena no le había visto antes. «No llamen a la policía todavía», ordenó finalmente. «Déjenme hacer algunas llamadas primero». Esa decisión marcaría el tono de toda la investigación posterior. Mientras Elena se consumía en angustia y Miguel insistía en involucrar a las autoridades locales, Ricardo se encerraba en su despacho durante horas, manteniendo conversaciones telefónicas en voz baja que nadie más podía escuchar. Sus contactos políticos, desarrollados durante más de una década en el poder local, se activaron inmediatamente. El primer día transcurrió en una mezcla de esperanza y desesperación. Elena preparó el desayuno favorito de Mariana, convencida de que su hija aparecería hambrienta y con alguna explicación lógica. Miguel recorrió todos los lugares que frecuentaban: la universidad, las librerías del centro, los cafés donde solían estudiar.
Cada rostro familiar que encontraba le devolvía la misma expresión de preocupación y desconocimiento. Fue hasta la noche del segundo día que Ricardo finalmente contactó al comandante Efraín Morales, jefe de la policía municipal. La reunión se llevó a cabo en la Casa de los Robles, lejos de los ojos del público y los medios de comunicación. Morales, un hombre de mediana edad con bigote espeso y modales serviles hacia las figuras políticas, escuchó la versión de Miguel con expresión escéptica. «¿Una camioneta oscura, dice usted?», preguntó Morales, tomando notas en una libreta pequeña. «¿Y no pudo distinguir las placas ni las características físicas exactas de los individuos?» Miguel se sentía cada vez más frustrado por el tono de interrogatorio al que estaba siendo sometido, como si él fuera el sospechoso y no la víctima de una situación traumática. Ricardo observaba la interacción desde su sillón favorito, ocasionalmente intercambiando miradas significativas con el comandante. Elena, por su parte, se mantenía en constante movimiento. Preparaba té, arreglaba cosas que no necesitaban arreglo, llamaba a familiares cercanos para preguntar si habían sabido algo de Mariana. Su ansiedad era palpable y contrastaba con la aparente calma calculada de su esposo. La investigación oficial comenzó de manera discreta. No hubo alertas públicas, no se distribuyeron fotografías de Mariana en los medios locales, no se establecieron puntos de control en las carreteras. La versión oficial era que se trataba de una situación familiar delicada, que se resolvería pronto. El comandante Morales aseguró a Ricardo que sus mejores elementos trabajarían en el caso, pero todo se manejaría con la discreción que amerita la posición de la familia. Los días se convirtieron en semanas. Miguel insistía diariamente en ampliar la búsqueda, en involucrar a medios de comunicación nacionales, en ofrecer recompensas públicas. Sus sugerencias eran sistemáticamente rechazadas por Ricardo, quien argumentaba que la publicidad podría entorpecer las investigaciones en curso y exponer en peligro la integridad de Mariana si realmente había sido secuestrada. La comunidad universitaria comenzó a hacer preguntas. Los compañeros de Mariana organizaron búsquedas independientes en los cerros y barrancas que rodean la ciudad. Distribuyeron volantes con su fotografía en mercados y plazas públicas. Sin embargo, estos esfuerzos eran sistemáticamente desalentados por figuras de autoridad que sugerían que los civiles no debían interferir en asuntos policiales. Elena perdió 15 kilos en 2 meses. Sus amigas cercanas la encontraban cada vez más demacrada, con ojeras permanentes y un temblor constante en las manos, que se intensificaba cuando alguien mencionaba el nombre de su hija. Ricardo, en cambio, mantenía su rutina política con una normalidad que algunos consideraban admirable y otros perturbadora. Miguel se convirtió en una figura persistente e incómoda para la familia Robles. Aparecía diariamente para preguntar sobre avances en la investigación, para proponer nuevas líneas de búsqueda, para insistir en que algo no estaba bien en la manera como se manejaba el caso. Sus visitas se volvieron cada vez menos bienvenidas, especialmente después de que comenzó a cuestionar abiertamente las decisiones de Ricardo. «¿Por qué no han revisado las cámaras de seguridad del centro?», preguntaba Miguel. «¿Por qué no han entrevistado a los vendedores ambulantes que estaban esa noche en la calle? ¿Por qué no han contactado a otras ciudades para alertar sobre la camioneta?». Sus preguntas eran respondidas con evasivas y promesas de que todo se estaba haciendo correctamente. 6 meses después de la desaparición, Miguel tomó una decisión que cambiaría para siempre su relación con los Robles. Contactó directamente a un periodista de la Ciudad de México que se especializaba en casos de desapariciones forzadas. La historia se publicó en un diario nacional con el titular «Desaparece hija de político oaxaqueño en circunstancias misteriosas». La reacción de Ricardo fue inmediata y contundente. Esa misma tarde,
Miguel recibió la visita de dos hombres que se identificaron como asesores de seguridad del diputado. Le explicaron con una cortesía amenazante que su falta de discreción podría tener consecuencias imprevistas, no solo para él, sino para su familia. Le sugirieron que sería conveniente que enfocara su energía en sus estudios y dejara que las autoridades competentes se encargaran del caso. Miguel nunca más fue recibido en la casa de los Robles. Elena, desgarrada entre la lealtad hacia su esposo y el agradecimiento hacia el único joven que seguía buscando activamente a su hija, le enviaba mensajes secretos a través de una empleada doméstica. «Sigue buscándola», le decía. «Yo no puedo, pero tú sí». El primer aniversario de la desaparición de Mariana pasó casi inadvertido. No hubo ceremonias públicas, no hubo declaraciones a la prensa, no hubo renovación de esfuerzos de búsqueda. Elena puso flores frescas en la habitación de su hija, que se había mantenido exactamente como la dejó esa última tarde de junio. Ricardo asistió a sus compromisos políticos con normalidad, como si nada hubiera cambiado en su vida. Miguel se graduó de la universidad 6 meses después y se mudó a la Ciudad de México. Antes de partir, visitó por última vez el Portal de Clavería, donde se sentó en la mesa que habían compartido tantas veces con Mariana. Allí escribió una carta que nunca envió, en la que prometía que nunca dejaría de buscarla, sin importar cuánto tiempo pasara o qué tan lejos lo llevara la vida. El silencio se instaló definitivamente sobre el caso. Oaxaca aprendió a no hacer preguntas sobre Mariana Robles. Su nombre se convirtió en un susurro, en algo que se mencionaba solo en conversaciones privadas y se evitaba en espacios públicos. La ciudad siguió su ritmo habitual. Turistas que llegaban para admirar su riqueza cultural, estudiantes que se enamoraban de sus tradiciones, políticos que construían sus carreras sobre fundamentos que nadie se atrevía a examinar demasiado de cerca. Elena desarrolló una rutina melancólica que mantendría durante los siguientes 14 años. Cada 19 de junio, cocinaba el platillo favorito de Mariana y lo dejaba servido en la mesa del comedor hasta el día siguiente. Nadie en la casa se atrevía a comentar sobre esa cena que nadie comía, sobre esa esperanza que se servía mensualmente y se guardaba al día siguiente, intacta y fría como la incertidumbre que se había instalado para siempre en el corazón de una madre que seguía esperando el sonido de la llave de su hija en la puerta principal. 15 de marzo de 2011, 15 años después de aquella noche que partió en dos la vida de los Robles. Aurelio Mendoza limpia el sudor de su frente mientras contempla la pared de adobe que debe demoler antes del mediodía. Aurelio llevaba 30 años trabajando como albañil en Oaxaca. Sus manos curtidas habían reconstruido decenas de casas coloniales, había restaurado iglesias centenarias y había sido testigo silencioso de la transformación arquitectónica de la ciudad. Esa mañana de marzo, el aire fresco de la temporada seca se mezclaba con el polvo de argamasa mientras trabajaba en la remodelación de una propiedad ubicada en la calle de Tinoco y Palacios, a pocas cuadras del centro histórico. La casa había pertenecido durante décadas a la familia Montoya, allegados al círculo político oaxaqueño y propietarios de varios inmuebles en la zona. Doña Carmen Montoya, la matriarca de 82 años, había fallecido 6 meses atrás, y sus herederos habían decidido vender la propiedad después de adaptarla a los gustos contemporáneos. La remodelación incluía la demolición de varias paredes interiores para crear espacios más amplios y modernos. Aurelio había comenzado a trabajar al amanecer. Su martillo neumático resonaba en el silencio matutino, mientras desmantelaba metódicamente la pared que separaba lo que había sido la recámara principal del antiguo comedor. La estructura de adobe, construida probablemente en los años 40, resistía cada golpe con la tenacidad de las construcciones tradicionales oaxaqueñas.
Fue alrededor de las 10 de la mañana cuando el martillo se topó con una resistencia inusual. En lugar del sonido sordo característico del adobe macizo, escuchó un eco hueco que indicaba la presencia de un espacio vacío. Aurelio detuvo la máquina y examinó la zona con curiosidad profesional. Sus dedos exploraron la superficie hasta encontrar una grieta casi imperceptible que se extendía verticalmente por aproximadamente 1 metro. ¡Qué raro!, murmuró mientras aplicaba presión con una barra de metal. La grieta se amplió hasta revelar que se trataba de una sección de pared que había sido sellada deliberadamente, creando una oquedad interior. Aurelio había encontrado espacios similares en otras casas antiguas, generalmente utilizados como escondrijos para documentos importantes o pequeños objetos de valor durante épocas de inestabilidad política. Con cuidado metódico, Aurelio amplió la abertura hasta crear un hueco lo suficientemente grande como para introducir una linterna. La luz reveló un espacio rectangular de aproximadamente 50 centímetros de ancho por 30 de profundidad. No estaba vacío. En el interior, envuelto en plástico transparente que había amarilleado con los años, se encontraba un objeto que hizo que Aurelio sintiera un escalofríos inexplicable. Era una libreta de cuero marrón del tipo que utilizan los estudiantes universitarios. Junto a ella, también protegida por plástico, había una cámara fotográfica desechable y lo que parecía ser una cadena dorada con un dije. Aurelio retiró cuidadosamente los objetos. Sus manos temblaron ligeramente cuando desenvolvió la libreta y leyó el nombre escrito con pluma azul en la primera página: Mariana Robles, Antropología, UABJO, 1996. El albañil había vivido en Oaxaca durante toda su vida. Recordaba vagamente la conmoción que había causado la desaparición de la hija del diputado Robles, aunque en su círculo social el tema se había mencionado solo en susurros y especulaciones. 15 años después, tener en sus manos lo que evidentemente eran objetos personales de la joven desaparecida le provocó una mezcla de asombro y temor. La libreta contenía notas manuscritas sobre tradiciones zapotecas, bocetos de textiles prehispánicos y reflexiones personales sobre su trabajo de tesis. En una de las páginas, Mariana había escrito: 19 de junio, inauguración en el museo. Miguel pasará por mí a las 7. Mamá está preocupada, pero le dije que estaré bien. Papá ha estado muy raro últimamente, como si supiera algo que no nos quiere contar. La cámara desechable todavía tenía películas sin revelar. El contador indicaba que se habían tomado 24 fotografías de un rollo de 26. La cadena dorada tenía un dije en forma de pequeña diosa zapoteca, una pieza artesanal que Mariana había comprado en el mercado de artesanías pocos meses antes de su desaparición. Aurelio se sentó en el suelo de la habitación a medio demoler, observando los objetos con una mezcla de fascinación y responsabilidad abrumadora. Se dio cuenta de que había encontrado algo que podría cambiar para siempre la versión oficial de lo que había ocurrido con Mariana Robles. Pero también comprendió que esa información lo colocaba en una posición delicada y potencialmente peligrosa. Su primer impulso fue llamar inmediatamente a la policía, pero la experiencia le había enseñado que en Oaxaca las cosas relacionadas con familias políticas prominentes requerían tacto y discreción. Decidió terminar su jornada laboral y consultar esa noche con su esposa, María Elena, quien trabajaba como secretaria en el Palacio de Justicia y tenía mejor conocimiento sobre los procedimientos legales apropiados. Mientras continuaba la demolición durante el resto del día, Aurelio no pudo dejar de pensar en las implicaciones de su hallazgo. Si los objetos de Mariana habían sido escondidos en esa pared, significaba que alguien había tenido acceso tanto a sus pertenencias como a la casa de los Montoya. La fecha del sellado
debía corresponder a los días posteriores a la desaparición, lo que indicaba que quien había ocultado los objetos conocía el destino de la joven. Esa noche, en su modesta casa del barrio de Jalatlaco, Aurelio mostró el hallazgo a su esposa. María Elena, una mujer práctica de 50 años que había trabajado durante décadas en el sistema judicial oaxaqueño, examinó los objetos con expresión grave. «Esto es evidencia de un crimen», dijo finalmente. «No podemos quedarnos callados, pero tampoco podemos ser imprudentes». María Elena sugirió contactar directamente con el Ministerio Público Estatal, evitando la policía municipal que había manejado originalmente el caso. También propuso documentar fotográficamente todo el hallazgo antes de entregarlo a las autoridades, como una medida de protección. «Si estos objetos desaparecen después de que los entreguemos», explicó, «al menos tendremos prueba de que existieron». Durante 3 días, Aurelio y María Elena debatieron la mejor manera de proceder. Consultaron discretamente con un abogado de confianza, quien les confirmó que legalmente estaban obligados a reportar el hallazgo, pero les advirtió sobre la complejidad política del caso. «La familia Robles sigue siendo influyente, les dijo, y los Montoya también. Esto va a revolver muchas cosas que han permanecido enterradas durante 15 años». Finalmente, el 19 de marzo de 2011, exactamente 15 años y 9 meses después de la desaparición de Mariana, Aurelio Mendoza se presentó en las oficinas del Ministerio Público Estatal, acompañado de su esposa y su abogado. Llevaba consigo una caja de cartón que contenía los objetos encontrados, junto con fotografías detalladas de su ubicación original y una declaración escrita sobre las circunstancias del hallazgo. El agente del Ministerio Público que los recibió, el licenciado Fernando Aguirre, era un hombre joven que había llegado a Oaxaca procedente de la Ciudad de México 2 años atrás. Su falta de conexiones con las redes políticas locales resultaría fundamental para que el caso tomara un rumbo diferente al de 15 años antes. Cuando Aguirre abrió la libreta de Mariana y leyó sus anotaciones, particularmente la entrada del 19 de junio, su expresión cambió notablemente. «¿Usted está seguro de que estos objetos estaban sellados en esa pared desde hace años?», preguntó Aurelio. «¿Y dice que la casa pertenecía a la familia Montoya?». Aurelio confirmó todos los detalles. El licenciado Aguirre tomó notas meticulosas y les aseguró que el caso sería reabierto inmediatamente. Sin embargo, también les advirtió que debían extremar precauciones por su seguridad personal. «Ustedes acaban de convertirse en testigos clave de un posible homicidio», les explicó. «Eso conlleva responsabilidades, pero también riesgos». Esa misma tarde, el licenciado Aguirre ordenó el aseguramiento de la casa de los Montoya como escena del crimen y giró citatorios para interrogar a todos los herederos de doña Carmen. También solicitó la exhumación de los archivos originales del caso y programó entrevistas con Miguel Hernández y Elena Vázquez, los únicos testigos directos que seguían viviendo en Oaxaca. Ricardo Robles se enteró de los nuevos desarrollos esa misma noche, a través de sus contactos en el sistema judicial. Después de 15 años de silencio aparente, los objetos personales de su hija habían emergido de una pared como fantasmas del pasado que se negaban a permanecer enterrados. La tranquila normalidad que había construido alrededor de la desaparición de Mariana estaba a punto de colapsar, y esta vez no tendría el control absoluto sobre la narrativa que había manejado durante década y media. La libreta de cuero marrón, que contenía los últimos pensamientos escritos de una joven de 21 años, se había convertido en la llave que abriría una puerta que muchos habían esperado que permaneciera cerrada para siempre. El 25 de marzo de 2011, una semana después del hallazgo de Aurelio Mendoza, el licenciado Fernando Aguirre se encuentra frente a Elena Vázquez en una sala de interrogatorios que huele a café frío y papel viejo.
Elena había envejecido de manera dramática durante los 15 años transcurridos. Su cabello, que en 1996 apenas mostraba algunas canas, ahora era completamente blanco. Sus manos, antes elegantes y cuidadas, mostraban el temblor constante que había desarrollado a partir del segundo año de la desaparición de Mariana. Cuando el licenciado Aguirre le mostró la libreta de su hija, Elena la abrazó contra su pecho y lloró por primera vez en meses. Sabía que alguien la había lastimado, murmuró mientras acariciaba la cubierta de cuero. Ricardo me decía que era mejor no hacer ruido, que las investigaciones discretas darían resultados, pero yo sabía que algo terrible había pasado. Sus palabras, cargadas de 15 años de silencio forzado, comenzaron a revelar fisuras en la versión oficial que su familia había mantenido. El licenciado Aguirre había pasado la semana anterior revisando meticulosamente los archivos originales del caso. Lo que encontró fue una investigación plagada de omisiones inexplicables, testimonios que nunca se tomaron, evidencias que nunca se recolectaron, líneas de investigación que fueron abandonadas sin justificación aparente. El contraste con los protocolos estándar era tan evidente que resultaba imposible atribuirlo a la negligencia ordinaria. «Monseñora Vázquez», dijo Aguirre con suavidad, «necesito que me cuente todo lo que recuerda de aquellos días, especialmente las cosas que tal vez en su momento no le parecieron importantes». Elena se secó las lágrimas y comenzó a hablar con una lucidez que sorprendió al fiscal. Relató cómo Ricardo había insistido en manejar todo a través de canales apropiados, cómo había desalentado cualquier publicidad sobre el caso, cómo había rechazado sistemáticamente las sugerencias de Miguel sobre ampliar la búsqueda. Pero lo más revelador fue cuando Elena mencionó las conversaciones telefónicas nocturnas que Ricardo mantuvo durante las semanas posteriores a la desaparición. Y hablaba en voz muy baja, pero yo alcanzaba a escuchar algunas palabras, explicó Elena. Mencionaba nombres que yo conocía: el comandante Morales, don Sebastián Montoya, el licenciado Vértiz del PRI estatal. Decía cosas como: esto no puede salir a la luz y hay que controlar la situación. Cuando yo le preguntaba de qué hablaban, me decía que eran asuntos políticos que yo no entendería. El nombre de Sebastián Montoya, patriarca de la familia propietaria de la casa donde se encontraron los objetos, activó todas las alarmas en la mente del licenciado Aguirre. Esa misma tarde citó a interrogatorio a Ricardo Robles, quien llegó acompañado de 2 abogados y con una actitud defensiva que contrastaba dramáticamente con la cooperación que había mostrado 15 años antes. Ricardo, ahora con 68 años, conservaba el porte autoritario que lo había caracterizado durante su carrera política, aunque su rostro mostraba el desgaste de quien ha cargado secretos pesados durante demasiado tiempo. Cuando Aguirre le mostró la libreta de Mariana, particularmente la entrada del 19 de junio, donde mencionaba que él había estado muy raro, Ricardo guardó silencio durante varios minutos. «Mi hija era una joven imaginativa», dijo finalmente, con una voz que intentaba sonar firme, pero que se quebraba en los bordes. A veces interpretaba mal las situaciones familiares normales. Sin embargo, el licenciado Aguirre había hecho su tarea. Había localizado a Miguel Hernández en la Ciudad de México, donde trabajaba como investigador en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Miguel, ahora de 36 años, conservaba la misma determinación que había mostrado 15 años atrás, pero enriquecida con la experiencia y los recursos que le había dado su carrera profesional. Cuando Miguel regresó a Oaxaca para testificar, trajo consigo algo que cambiaría completamente el rumbo de la investigación: fotografías. Durante todos esos años, había conservado las imágenes que tomó discretamente la noche de la desaparición, usando una cámara pequeña que siempre llevaba consigo para documentar sitios arqueológicos.
En una de las fotografías, tomada mientras esperaban en el portal de Clavería, se alcanzaba a ver al fondo la misma camioneta oscura que más tarde se llevaría a Mariana. Era una Suburban negra, modelo 1994 o 1995, explicó Miguel, señalando la imagen ampliada. Aquí se puede ver parte de la placa. Las primeras 3 letras son OAX y después un número que parece ser 4. Esta información, que había permanecido oculta durante 15 años, porque nadie se había tomado la molestia de preguntarle a Miguel qué había fotografiado esa noche, se convirtió en la pieza clave para rastrear el vehículo. El licenciado Aguirre ordenó una búsqueda en los registros vehiculares de 1996. En una época anterior a la digitalización completa, la tarea requirió semanas de trabajo manual en archivos polvorientos. Finalmente, encontraron el registro, una Chevrolet Suburban negra 1994, placas OAX 473B, registrada a nombre de una empresa de seguridad privada llamada Protección Integral del Sureste, cuyo propietario era Sebastián Montoya. Confrontado con esta evidencia, Sebastián Montoya, de 74 años, se desplomó física y emocionalmente. Su salud había estado deteriorándose desde la muerte de su esposa, y el peso de 15 años de silencio había cobrado factura en su estado mental. Durante el primer interrogatorio, se limitó a negar cualquier conocimiento sobre la desaparición de Mariana, pero cuando se le mostró la fotografía de Miguel y los registros vehiculares, su resistencia comenzó a ceder. Fue su propio hijo, Carlos Montoya, quien finalmente proporcionó la clave para romper el silencio. Carlos, que en 1996 tenía 25 años y trabajaba en el negocio familiar de seguridad privada, había vivido durante 15 años con el conocimiento de lo que realmente había ocurrido esa noche. El peso de guardar ese secreto había afectado su matrimonio, su relación con sus hijos y su estabilidad mental. «Ya no puedo más», le dijo a su abogado. «Necesito contar la verdad». El 15 de abril de 2011, en presencia del licenciado Aguirre, 2 testigos y un taquígrafo, Carlos Montoya comenzó a relatar los eventos de aquella noche de junio de 1996, con un lujo de detalles que solo alguien que había estado presente podría proporcionar. Según el testimonio de Carlos, la operación había sido planeada por Ricardo Robles, en coordinación con Sebastián Montoya. Mariana había descubierto, a través de sus investigaciones antropológicas, información comprometedora sobre actividades de tráfico de piezas arqueológicas que involucraban a varios políticos locales, incluyendo a su propio padre. Mariana estaba trabajando en un proyecto sobre textiles prehispánicos para su tesis, explicó Carlos. Había estado visitando sitios arqueológicos no oficiales y documentando piezas que después aparecían en colecciones privadas. Se dio cuenta de que había una red organizada y que su papá estaba involucrado. La noche del 19 de junio, Mariana había citado a su padre para confrontarlo con sus descubrimientos. Había llevado evidencia fotográfica y documentos que probaban las conexiones entre políticos locales y comerciantes internacionales de arte prehispánico. Ricardo, desesperado por proteger su carrera y su red de contactos, había contactado a Sebastián Montoya para que resolviera la situación. El plan original era intimidarla, continuó Carlos con voz quebrada. Íbamos a llevarla a un lugar seguro, convencerla de que mantuviera silencio, ofrecerle dinero o amenazarla si era necesario. Pero las cosas salieron mal. Mariana había sido llevada a un almacén en las afueras de la ciudad, propiedad de la empresa de seguridad de los Montoya. Durante la conversación se había mostrado inflexible en su decisión de denunciar públicamente lo que había descubierto. No solo se negó a guardar silencio, sino que reveló que ya había entregado copias de su evidencia a una profesora de confianza en la universidad. Rodrigo Bertiz, uno de los políticos involucrados que estaba presente esa noche, entró en pánico.
relató Carlos. Dijo que si la información salía a la luz, todos irían a la cárcel. Comenzó a gritarle a Mariana, a amenazarla. Ella le respondió que no tenía miedo y que iba a asegurarse de que todos pagaran por lo que habían hecho. Lo que siguió, según el testimonio de Carlos, fue una escalada de violencia que nadie había planeado, pero que se volvió inevitable una vez que comenzó. Rodrigo Bertis, en un momento de desesperación e ira, golpeó a Mariana con una lámpara metálica que estaba sobre el escritorio del almacén. El golpe le provocó una herida en la cabeza que comenzó a sangrar profusamente. Todo pasó muy rápido, recordó Carlos con lágrimas en los ojos. Mariana cayó al suelo y no se movía. Rodrigo estaba como loco, gritando que ahora sí estábamos en problemas graves. Mi papá y Ricardo Robles trataron de revisar si estaba consciente, pero no reaccionaba. El pánico se apoderó de los presentes. Llamaron a un médico de confianza, el doctor Fermín Castañeda, quien había trabajado durante años como médico particular de familias políticas prominentes. Cuando Castañeda llegó al almacén, confirmó lo que todos temían. Mariana había muerto debido a un traumatismo cráneoencefálico. A partir de ese momento, todo fue encubrimiento, continuó Carlos. Ricardo Robles se puso como loco, diciendo que su carrera política estaba arruinada, que su familia quedaría destruida. Rodrigo Bertis amenazó con involucrar a todos si no lo ayudaban a ocultar lo que había pasado. El cuerpo de Mariana fue trasladado esa misma noche a un sitio arqueológico abandonado en las montañas de la Sierra Norte, donde fue enterrado en una tumba prehispánica que había sido previamente saqueada. La elección del lugar no fue casual. Los participantes sabían que las autoridades arqueológicas evitaban inspeccionar sitios que ya habían sido profanados, por considerarlos compromiso científicamente. Los objetos personales de Mariana fueron llevados a la casa de los Montoya, donde Sebastián decidió ocultarlos en la pared que estaba siendo remodelada esa semana. Mi papá dijo que era importante conservar evidencia en caso de que algún día necesitáramos protegernos de los otros involucrados, explicó Carlos. Durante los días siguientes, todos los participantes coordinaron sus versiones. Ricardo Robles se encargó de controlar la investigación oficial a través de sus contactos en la policía municipal. Rodrigo Bertis utilizó su influencia en el PRI estatal para asegurar que el caso no recibiera atención de medios nacionales. Sebastián Montoya proporcionó los recursos logísticos y de seguridad necesarios para mantener el secreto. Miguel Hernández era el único problema, admitió Carlos. Él había visto la camioneta, había memorizado parte de las placas, no dejaba de hacer preguntas. Lo amenazaron para que se callara, pero también se aseguraron de que las autoridades no tomaran en serio sus declaraciones. El doctor Castañeda había falsificado el certificado de defunción, declarando que había muerto por causas naturales en un hospital privado de Puebla, y había arreglado que el cuerpo fuera cremado inmediatamente. Todos los documentos fueron destruidos pocos meses después, cuando la atención sobre el caso comenzó a disminuir. Cuando Carlos terminó su confesión, después de más de 4 horas de testimonio detallado, el silencio en la sala era palpable. El licenciado Aguirre había tomado notas meticulosas, pero incluso él necesitó varios minutos para procesar la magnitud de la conspiración que acababa de ser revelada. Al día siguiente, se giraron órdenes de aprehensión contra Ricardo Robles, Rodrigo Bertis y Sebastián Montoya por los delitos de homicidio culposo y encubrimiento. El doctor Fermín Castañeda, quien había muerto de causas naturales en 2008, no pudo ser procesado, pero su participación quedó documentada en el expediente. Ricardo Robles fue arrestado en su domicilio mientras desayunaba con Elena. Cuando los agentes ministeriales le leyeron sus derechos, Elena observó la escena con una mezcla de horror y alivio que había estado acumulándose durante 15 años. Sabía que este día llegaría,
murmuró mientras veía a su esposo esposado. Mariana se merecía que la verdad saliera a la luz. La búsqueda del cuerpo de Mariana comenzó inmediatamente en la Sierra Norte, guiada por las indicaciones específicas que Carlos había proporcionado. Después de 3 semanas de excavaciones arqueológicas cuidadosas, los restos fueron localizados exactamente donde Carlos había indicado. Los estudios forenses confirmaron la identidad de Mariana y la causa de muerte descrita en la confesión. Elena Vázquez finalmente pudo realizar el funeral que había estado esperando durante 15 años. Mariana fue sepultada en el panteón familiar, con una ceremonia que reunió a cientos de personas que habían esperado durante década y media para poder despedirse apropiadamente de la joven antropóloga. Miguel Hernández regresó desde la Ciudad de México para asistir al funeral. Durante la ceremonia, se acercó a Elena y le entregó una carta que había escrito 15 años atrás, la misma que había redactado en el portal de Clavería antes de mudarse. En ella había prometido nunca dejar de buscar a Mariana, una promesa que, de manera indirecta, había cumplido al conservar las fotografías que finalmente revelaron la verdad. Ricardo Robles fue sentenciado a 12 años de prisión por encubrimiento y obstrucción a la justicia. Rodrigo Bertis recibió una sentencia de 25 años por homicidio culposo agravado. Sebastián Montoya, debido a su edad avanzada y sus problemas de salud, fue sentenciado a 5 años con la posibilidad de cumplir su condena en prisión domiciliaria. La red de tráfico de piezas arqueológicas fue desmantelada durante las investigaciones posteriores. Se recuperaron cientos de objetos prehispánicos que fueron devueltos a museos nacionales y comunidades indígenas. El caso generó reformas importantes en las leyes de protección del patrimonio cultural mexicano. Elena Vázquez utilizó la indemnización que recibió del Estado para establecer una fundación dedicada a la búsqueda de personas desaparecidas en Oaxaca. La Fundación Mariana Robles se convirtió en un referente nacional para familias que enfrentan situaciones similares. Aurelio Mendoza, el albañil cuyo hallazgo había desencadenado la revelación de la verdad, fue reconocido públicamente por su valentía al reportar el descubrimiento a pesar de los riesgos que implicaba. Utilizó la recompensa que recibió para abrir su propia empresa constructora, especializada en la restauración de inmuebles históricos. La Casa de los Montoya fue donada al gobierno estatal y convertida en un centro de memoria dedicado a las víctimas de desaparición forzada. En la pared donde fueron encontrados los objetos de Mariana se colocó una placa que dice «En memoria de quienes esperan justicia y en honor de quienes nunca dejan de buscar la verdad». 15 años después de aquella noche de junio de 1996, Mariana Robles finalmente había regresado a casa. Su libreta de cuero marrón, que contenía sus últimos pensamientos y reflexiones, se exhibe en el Museo de las Culturas de Oaxaca, en la misma sala donde había asistido a su última exposición. Junto a ella, una cédula explica que a veces la verdad permanece oculta durante décadas, pero que siempre encuentra la manera de emerger cuando las personas correctas tienen el valor de buscarla. La historia de Mariana se convirtió en un recordatorio permanente de que en México, como en muchas partes del mundo, la búsqueda de justicia requiere no solo instituciones sólidas, sino también ciudadanos dispuestos a alzar la voz cuando observan irregularidades, sin importar qué tan poderosos sean aquellos a quienes sus acciones puedan incomodar. En las noches de junio, cuando el aire húmedo de Oaxaca transporta los aromas de copal y flores de cempasúchil, quienes caminan por el centro histórico pueden imaginar a una joven antropóloga de 21 años descubriendo secretos que algunos preferían mantener enterrados para siempre y recordar que su búsqueda de la verdad, aunque le costó la vida, finalmente triunfó sobre quienes creían que el poder y el dinero podrían silenciar para siempre la voz de la justicia. Agosto de 2023.
12 años después de que la verdad sobre Mariana Robles saliera a la luz, un investigador privado toca a la puerta de una modesta casa en el barrio de Xochimilco. Miguel Hernández, ahora con 48 años y director del Departamento de Investigaciones Arqueológicas del INEAH, recibe la visita de Damián Morales, un investigador especializado en casos fríos que trabaja para una organización internacional de derechos humanos. Lo que Damián le revela esa tarde de agosto cambiaría para siempre la percepción de lo que realmente había ocurrido en 1996. La historia que conocemos sobre Mariana, le dice Damián mientras despliega fotografías y documentos sobre la mesa del comedor, es solo la punta del iceberg. Durante los últimos 5 años, la organización de Damián había estado investigando una red internacional de tráfico de artefactos prehispánicos que operaba desde México hacia Estados Unidos y Europa. Sus investigaciones los habían llevado a revisar el caso de Mariana Robles, inicialmente como un ejemplo de corrupción local, pero lo que encontraron era mucho más complejo y perturbador. Las fotografías que Damián muestra a Miguel son impactantes. Imágenes de subastas clandestinas en Nueva York, Londres y París, donde se vendían piezas zapotecas, mixtecas y aztecas por sumas millonarias. En varias de estas imágenes aparecían rostros familiares, no solo Rodrigo Bertis y Sebastián Montoya, sino también figuras políticas de nivel federal que nunca fueron mencionadas durante el juicio. Mariana no había descubierto solo una red local, explica Damián. Había tropezado con una operación que involucraba a senadores, gobernadores y empresarios internacionales. Su investigación universitaria había documentado sitios arqueológicos que estaban siendo sistemáticamente saqueados bajo la protección de autoridades federales. Miguel examina los documentos con creciente asombro. Entre ellos se encuentra una carta fechada 3 días antes de la desaparición de Mariana, dirigida a un organismo internacional de protección del patrimonio cultural, donde la joven detallaba sus descubrimientos y solicitaba protección internacional para varios sitios arqueológicos oaxaqueños. Esta carta nunca llegó a su destino, continúa Damián. Fue interceptada por autoridades federales que estaban siendo monitoreadas por agencias de inteligencia extranjeras interesadas en rastrear el flujo de artefactos mexicanos hacia el mercado negro internacional. La revelación más impactante viene cuando Damián le muestra a Miguel una serie de fotografías tomadas por satélite de los sitios que Mariana había documentado. Las imágenes, capturadas entre 1995 y 1997, muestran una actividad de excavación masiva y sistemática que continuó incluso después de la muerte de la joven antropóloga. El asesinato de Mariana no detuvo la operación, explica Damián con expresión sombría. Solo eliminó al único testigo que tenía evidencia completa de lo que estaba ocurriendo. Los sitios siguieron siendo saqueados durante años, hasta que finalmente fueron oficialmente descubiertos por arqueólogos que trabajaban para las mismas personas que los habían estado vaciando clandestinamente. Miguel se da cuenta de que las investigaciones de Mariana habían sido mucho más profundas y peligrosas de lo que su familia y él mismo habían comprendido. La joven no solo había documentado el tráfico de piezas, había mapeado toda una red de corrupción que se extendía desde comunidades rurales oaxaqueñas hasta galerías de arte en capitales europeas. Damián le entrega a Miguel una copia del informe completo que su organización enviará próximamente a autoridades mexicanas e internacionales. El documento incluye evidencia de que el caso de Mariana estaba conectado con al menos otras 12 desapariciones de arqueólogos, antropólogos y activistas culturales ocurridas en diferentes estados mexicanos entre 1994 y 2001. Creemos que Mariana fue la primera víctima de una campaña sistemática
para silenciar a investigadores que se estaban acercando demasiado a la verdad. Explica Damián. Su muerte no fue un accidente durante una confrontación, como declaró Carlos Montoya. Fue una ejecución planeada para enviar un mensaje a otros que pudieran estar considerando exponer la red. Miguel permanece en silencio durante varios minutos, procesando las implicaciones de lo que acaba de escuchar. La Mariana que él conocía, la estudiante apasionada por las tradiciones zapotecas, había sido en realidad una investigadora forense amateur que había penetrado en una de las redes criminales más sofisticadas de México. ¿Por qué me cuentas esto ahora?, pregunta finalmente Miguel. ¿Y por qué a mí? Damián sonríe con una mezcla de respeto y tristeza. Porque encontramos algo más en los archivos interceptados. Mariana te había enviado una carta pocos días antes de su muerte, explicándote todo lo que había descubierto. Esa carta también fue interceptada, pero nosotros logramos recuperar una copia. El investigador le entrega a Miguel un sobre amarillento con su nombre escrito con la letra característica de Mariana. Con manos temblorosas, Miguel abre la carta y comienza a leer. Mi querido Miguel, si estás leyendo esto, es porque algo me ha pasado. Durante las últimas semanas he descubierto cosas que van mucho más allá de lo que imaginé cuando comencé mi tesis. No es solo mi papá. Es toda una red que roba nuestro patrimonio cultural y lo vende al mejor postor en el extranjero. He documentado todo, he tomado fotografías, he hecho mapas. Si me pasa algo, necesito que sepas que la verdad está escondida en lugares que ellos nunca imaginarían buscar. Busca en la biblioteca de la universidad, en los libros sobre mitología zapoteca, entre las páginas 243 y 244 del Códice de Huichapán, de la sección de consulta. Ahí está todo. Te amo y confío en ti más que en nadie. Si algo me pasa, por favor no dejes que mi trabajo haya sido en vano. Mariana. Miguel siente que el mundo se tambalea a su alrededor. Durante 27 años había vivido creyendo que conocía toda la historia, que la justicia había sido servida, que el caso estaba cerrado. Ahora se daba cuenta de que Mariana había sido mucho más valiente e inteligente de lo que cualquiera había sospechado. ¿Revisaste la biblioteca?, pregunta Damián. Miguel niega con la cabeza. Nunca recibí esta carta. Después de la desaparición, revisé todos los lugares donde habíamos estado juntos, pero nunca pensé en buscar en la biblioteca según instrucciones específicas que nunca recibí. Esa misma tarde, Miguel y Damián se dirigen a la Biblioteca Central de la Universidad Autónoma Benito Juárez. El bibliotecario, que había trabajado allí durante más de 30 años, les proporciona acceso a la sección de consulta donde se conservaban los códices y manuscritos históricos. Entre las páginas 243 y 244 del Códice de Huichapán, exactamente donde Mariana había indicado, encuentran un sobre delgado pegado con cinta adhesiva al lomo interior del libro. El contenido es devastador. Mapas detallados de 27 sitios arqueológicos, fotografías de excavaciones ilegales, listas de compradores internacionales y, lo más impactante de todo, documentos que prueban que la red había comenzado a operar desde 1987 y seguía activa hasta al menos 2015. Mariana había estado trabajando en esto durante casi 2 años, murmura Miguel mientras examina las fechas en los documentos. No era solo una estudiante curiosa, era una investigadora forense que había construido el caso más completo contra esta red que jamás se había documentado. Damián asiente gravemente. Y por eso tenía que morir. No solo sabía demasiado, tenía pruebas suficientes para desmantelar toda la operación y enviar a prisión a docenas de personas poderosas. Los documentos ocultos por Mariana incluyen evidencia de que la red había generado ganancias superiores a los $500 millones durante la década de los 90.
También revelan que varias de las piezas más famosas en museos estadounidenses y europeos, oficialmente adquiridas como donaciones de coleccionistas privados, habían sido saqueadas de sitios mexicanos específicos que Mariana había identificado. Miguel se da cuenta de que debe tomar una decisión que cambiará el resto de su vida. Puede entregar la evidencia a las autoridades y arriesgarse a enfrentar las mismas fuerzas que mataron a Mariana, o puede guardar silencio y permitir que el trabajo de su novia permanezca enterrado para siempre. ¿Qué harías tú en mi lugar?, le pregunta a Damián. El investigador lo mira con comprensión. Haría lo que creo que Mariana hubiera querido. La verdad es lo único que realmente derrotó a quienes la mataron. La verdad completa podría derrotar a los que siguen operando. Miguel toma la decisión esa misma noche. Contacta al licenciado Fernando Aguirre, quien ahora trabaja como fiscal especializado en crímenes contra el patrimonio cultural, y le entrega toda la evidencia que Mariana había ocultado 27 años atrás. La revelación genera ondas de choque que se extienden mucho más allá de Oaxaca. Investigaciones internacionales se abren en 4 países. Se emiten órdenes de arresto contra 18 personas y se inicia el proceso de repatriación de más de 300 piezas arqueológicas mexicanas que habían sido vendidas ilegalmente en el extranjero. Pero quizás el descubrimiento más impactante ocurre 6 meses después, cuando las investigaciones revelan que Carlos Montoya había mentido durante su confesión en 2011. Mariana no había muerto accidentalmente durante una confrontación. Había sido ejecutada deliberadamente después de negarse a revelar la ubicación de su evidencia completa. Carlos finalmente admite la verdad desde su celda en el penal de Santa María Ixcotel. Sabíamos que ella tenía más información escondida en algún lugar. La torturamos durante horas tratando de que nos dijera dónde estaba. Ella nunca habló. Murió protegiendo lo que había descubierto. Esta revelación final añade cargos adicionales contra todos los sobrevivientes involucrados en el caso. Ricardo Robles, que había sido liberado en 2020 después de cumplir su sentencia reducida, es arrestado nuevamente por los cargos de secuestro agravado y tortura. Elena Vázquez, ahora de 68 años, recibe la noticia de estos nuevos descubrimientos con una mezcla de dolor renovado y orgullo maternal. Sabía que mi hija era especial, dice durante una entrevista con medios nacionales, pero nunca imaginé que había sido tan valiente. Murió como una heroína, protegiendo el patrimonio de México. La historia de Mariana Robles se convierte en un caso de estudio internacional sobre el tráfico de patrimonio cultural y la importancia de proteger a investigadores que exponen redes criminales complejas. Su nombre se incluye en la lista de honor de la UNESCO de personas que han dado su vida defendiendo el patrimonio cultural de la humanidad. Miguel Hernández utiliza su posición en el INAH para establecer el protocolo Mariana Robles, un sistema de protección para arqueólogos y antropólogos que trabajan en investigaciones sensibles. El protocolo incluye medidas de seguridad, respaldo digital automático de investigaciones y un sistema de alerta temprana para casos donde investigadores puedan estar en peligro. En 2024, la Universidad Autónoma Benito Juárez inaugura el Centro de Investigación Mariana Robles para la protección del patrimonio cultural, financiado con los recursos recuperados de la red criminal que ella había expuesto. El centro se especializa en usar tecnología moderna para proteger sitios arqueológicos y rastrear el tráfico ilegal de artefactos. La biblioteca universitaria donde Mariana ocultó su evidencia más importante es renombrada en su honor. En el mismo lugar donde se encontró el sobre con sus documentos, se coloca una placa que dice Mariana Robles, 1975-1996. Antropóloga, investigadora, defensora de la verdad. Su valentía transformó una tesis universitaria en la investigación que protegió el patrimonio cultural de México.
Cada 19 de junio, estudiantes de antropología de toda América Latina organizan el Día Mariana Robles, una jornada dedicada a concientizar sobre la importancia de proteger el patrimonio cultural y los riesgos que enfrentan quienes se dedican a esta labor. Miguel, que nunca se casó ni tuvo hijos, dedica el resto de su carrera a continuar el trabajo que Mariana había comenzado. En su escritorio conserva la última fotografía que tomaron juntos, esa noche de junio de 1996 en el Portal de Clavería, junto con la carta que ella le había escrito y que él recibió 27 años tarde. En las noches de junio, cuando camina por las calles empedradas del centro histórico de Oaxaca, Miguel puede imaginar a Mariana trabajando incansablemente en su modesta habitación universitaria, documentando meticulosamente una red criminal que se extendía por todo el mundo, sabiendo que cada página que escribía la acercaba más al peligro, pero convencida de que la verdad era más importante que su propia seguridad. La historia de Mariana Robles demostró que a veces una estudiante universitaria de 21 años puede ser más valiente que políticos experimentados, más inteligente que criminales sofisticados y más poderosa que redes internacionales de corrupción. Su legado no son solo las piezas arqueológicas que salvó o los criminales que expuso, sino la prueba de que la verdad, aunque tarde en emerger, siempre encuentra la manera de triunfar sobre quienes creen que el poder y el dinero pueden silenciarla para siempre. Y en algún lugar de las montañas de la Sierra Norte de Oaxaca, en los sitios arqueológicos que ahora están protegidos gracias a su trabajo, el viento nocturno susurra entre las ruinas prehispánicas como si fuera la voz de una joven antropóloga que sigue vigilando el patrimonio cultural que dio su vida por proteger.